Bueno, pues, a ver, rápidamente, ayer el presidente López Obrador dio a conocer que iba a denunciar México a COVAX, ONU y todos los que han intervenido en ese proceso, porque supuestamente COVAX es un mecanismo para distribuir vacunas a países en donde hay problemas de marginación, y México se inscribió en su momento. Le tocó pagar las vacunas. Hay países que no han pagado un centavo, pero México, por su nivel de ingresos, precisamente le tocó dar 75 millones de dólares. Y dice López Obrador, pues no nos han entregado una sola vacuna, pues ya vamos a ir a denunciar esto. Bueno, Eso fue ayer. Sí han entregado, hemos tenido acceso a una cantidad, digamos, del grueso que se había planificado, que se iba a adquirir a través de COVAX, la mitad más o menos, pero no lo que se había planteado que íbamos a tener, sobre todo en tiempos de necesidad, para cuando se pidió o para cuando ya nos ofrecieron ciertas vacunas. Esas vacunas ya no se necesitábamos porque ya lo habíamos cubierto. Sí. Bueno, digamos que de esa bolsa de 75 millones de dólares nos estaban debiendo. O sea, y ahora, pues, que se hace esa denuncia, pues resulta que encontraron los de COVAX 10 millones de vacunas para niños y para niñas. Y nos dicen, ahí están, ya, resuelto el asunto. Sí va a recibir México esas vacunas. Eso es importante. Sí va a recibir México esas vacunas, y creo que fue importante el tema. Se nos había olvidado COVAX conforme, digamos, el nivel crítico de necesidad de vacunas ha disminuido, pero es todo un tema, y hoy el subsecretario Hugo López-Gatell pues hizo un balance de lo que fue ese mecanismo y del gran fracaso, incluso así calificado por la propia ONU, que representó. Vamos a escuchar. Los laboratorios fabricantes de las vacunas y quienes son los propietarios de las patentes privilegiaron su negocio privado y se dedicaron principalmente a fabricar vacunas para venderlas a aquellos países que habíamos contratado las vacunas. Esto es muy lamentable y queda como una lección aprendida muy profunda. En su momento, dicho sea de paso, varios países hicieron exhortos porque se hicieran suspensiones temporales de patentes. México se sumó a una iniciativa que propusieron tanto Sudáfrica como la India en la Organización Mundial de Comercio, en la que se buscaba una suspensión muy comprensiva de las patentes de vacunas y otros insumos para la salud. Desafortunadamente no privó tampoco esta resolución y ganó otra que había sido impulsada por países de altos ingresos, que realmente no resultó benéfica y fue muy tardía. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas declaró que COVAX había sido un rotundo y doloroso fracaso en ese sentido. Pero además tenemos que resolver lo que corresponde a nosotros, y hemos sido muy también enfáticos y claros en externar que para México el acceso a vacunas ha sido muy tormentoso a través del mecanismo COVAX. Entregas tardías, poca claridad en cuáles son los criterios de asignación, tanto de los tipos de vacuna como de las cantidades de vacuna y los calendarios de entrega de vacunas, y realmente nosotros logramos satisfacer nuestro acceso a vacunas mayormente por los contratos directos, y COVAX solo ha sido un complemento. Hasta el momento hemos recibido un poco más de 24 millones de dosis de vacunas, que corresponden a una parte de lo que aspirábamos. En la contratación de México se puso como referencia, y con base en las reglas del propio mecanismo, que podríamos tener hasta un poco menos de 52 millones de dosis. Bueno, también reiterar, vale la pena, que varios países agandallaron las vacunas. Estados Unidos, varios europeos que compraron 4 o 5 veces lo necesario. Entonces, ante este acaparamiento, pues México tuvo dificultades, pero también hay que subrayar que mientras los conservadores en México decían México no compró vacunas, no va a vacunar a su población, hasta el año 2155 fue lo que planteó Felipe Calderón, tendríamos a una población vacunada, y estaban ya volados. Bueno, México salió como pudo y ha sido muy exitosa la vacunación, ¿no?
Sí, en México sin duda ha sido, no gracias a esto, efectivamente, pero sí es importante como destacar la gran lección de todo lo que sucedió y de todo lo que pudimos ver a través de lo que fue el mecanismo COVAX, la reacción de los países industrializados y de las farmacéuticas frente a lo que era un sufrimiento universal en donde una gran cantidad de países no pudieron tener acceso a esas vacunas. Justamente para eso estaba planteado un mecanismo como este, donde los que sí tenían iban a financiar a los que no tenían. Eso no sucedió ni desde el punto de vista de los países, ni desde el punto de vista de las farmacéuticas, que jamás quisieron meterse a la discusión de las patentes, ni tampoco los gobiernos a negociar esa parte, ¿no? Entonces, bueno, al final la ONU dice, y México coincide, esto fue un gran fracaso y además nos deben. Y bueno, pues ya, nos van a pagar. Y algunos querían hacer negocio en México con las vacunas. Hay que recordar eso también, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Nosotros las distribuimos, imagínense. Y las querían cobrar ahí. ¿Por qué ¿Quién no sabe las a dejan cuánto? en las farmacias? No, ¿Por qué? pero Sí. bueno, México asumió el control.